Leemos esta porción en el nombre del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El título para este mensaje es la autohumillación y exaltación de Cristo. La autohumillación y exaltación de Cristo. No sé si recuerdan, pero la vez pasada estuvimos hablando acerca de la unidad. Vimos la unidad como una fuente rebosante de gozo. Pablo decía: hagan completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor y siendo unánimes en un mismo propósito. Uno de los deportes que a mí más me gusta es el béisbol. Y en nuestro país es un deporte muy practicado. Pero hay una de las reglas que tiene el béisbol que representa algo muy importante que en este pasaje está ejemplificado en la persona de Jesucristo. A veces un jugador está bateando y llega a primera base o a segunda, y es muy probable que el siguiente bateador sea un buen bateador, sea uno de los, como le llaman, toleteros, un jonronero o un buen bateador. Y el manager le hace la seña de que él debe hacer un toque. Eso es una señal de que él va a sacrificarse. Es decir, por el bien del equipo y para poder anotar una carrera, él que podría bien dar un jonrón si le pega bien a la pelota, lo mandan a sacrificarse, a dar un toque, dar una pelota, moverla ahí al juego para que el otro compañero pueda avanzar. Justamente de eso estamos hablando cuando Pablo le dice a sus hermanos allí en Filipos: es necesario que por causa de la obra de Cristo, de su iglesia, estemos dispuestos a sacrificarnos, estemos dispuestos inclusive a dejar nuestro trono para que otros puedan ser promovidos. Pablo terminó diciendo en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora él va a poner el ejemplo máximo de alguien que puso el bien de los demás antes que su propio bien. Él miró por los otros. Entonces Pablo comienza diciéndonos lo siguiente: que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo comienza dando un mandato aquí. Esta palabra haya pues en vosotros no es una opción. No es que Pablo está dando una sugerencia de lo que cada cristiano debería hacer en vista de que hay un cuerpo, que hay un propósito en el cual debemos permanecer unidos. Pablo hace un mandamiento, da un mandamiento del cual todo creyente verdadero debe seguir. No obedecer este mandamiento se constituiría en un pecado, así haciendo un agravio a la misma voluntad de Dios y la misma oración del Señor Jesús en Juan 17, diciendo: Padre, que aquellos que me diste sean uno, así como tú y yo somos uno. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo nos está diciendo aquí que tenemos que ponernos en la fila de la guardia para sentir lo mismo que tuvo Cristo. Ahora uno podría preguntarse, ¿qué fue eso que Cristo sintió? La palabra aquí que hay en nosotros, este sentir que hubo en Cristo, sentir tiene que ver con una disposición mental. El Señor Jesús tuvo una actitud mental. Ahora, ¿cuál fue el pensamiento que gobernó la mente de Cristo? Y por lo cual debe ser el pensamiento que gobierne cada creyente en una congregación. Bueno, nosotros vimos que nosotros todos tenemos la mente de Cristo a nuestra disposición, tenemos las Escrituras.
Y si nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que seguir las pautas que Dios ha revelado a través de este magnífico libro llamado la Biblia. Fíjense cómo dice aquí que el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo nos dice que para mantener la unidad es necesario como requisito fundamental y esencial la humildad. Es necesario ciertas renuncias. Y él pone el ejemplo entonces de Jesús. Nadie a través de la historia de la humanidad ha podido superar este ejemplo. Nadie ni siquiera ha podido cumplir a cabalidad el deseo de Dios hasta llegar a un punto de obediencia hasta la muerte como Cristo lo hizo. Así que fíjense lo que dice el versículo 5. Haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo entonces comienza a dar algunos grados de humillación en la persona de Cristo. Cristo ha existido desde la eternidad. Él no tiene un principio ni tampoco tendrá un fin porque Él es eterno. La Biblia dice que Él, siendo en forma de Dios, lo cual lo equivale a ser igual que Dios en su naturaleza y en su esencia de modo de vida. Cristo es eterno. Pero fíjense lo que dice el texto, que debemos tener la actitud de Cristo Jesús. Noten el nombre, Pablo no se equivoca aquí al poner este título de Cristo o este nombre. Él no dice la actitud que tuvo Jesucristo o la actitud de Jesús o la actitud de Cristo. Noten cómo él escogió precisamente las palabras, Cristo Jesús, y ahora les explico por qué. Cristo es el nombre que relaciona a la persona de nuestro Salvador con aquel Mesías que fue prometido. Ese nombre habla de la exaltación de Cristo. Cuando Dios habló con David, le prometió un reino, un ungido que iba a venir para reinar sobre el trono de Israel perpetuamente. Así que la palabra Cristo se refiere a aquel que ha de reinar, aquel glorioso y exaltado rey. Y cuando Pablo entonces conjuga esa palabra con la siguiente, Cristo Jesús, que es el nombre que se le dio a nuestro Salvador cuando Él nació, ese nombre lo relaciona con su humillación. Jesús es el nombre que tiene que ver con el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria llena de gracia y de verdad, pero ese nombre de Jesús lo relaciona con su muerte y con sus padecimientos aquí en la tierra. Por lo tanto, Pablo empieza inmediatamente a hablarnos acerca de su humillación diciéndonos lo siguiente. El primer grado de la humillación de Cristo es que Él existía en la forma de Dios y no consideró eso como algo a lo cual agarrarse o lo cual Él debía usurpar o robar. Cristo hizo lo siguiente, mis amados hermanos. Él existía y siempre ha existido en la misma esencia y naturaleza que tiene Dios el Padre. La Trinidad, de lo cual nosotros nunca podríamos entender a cabalidad, ni aún en la eternidad, es que Dios es uno, pero habita en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son Dios. Los tres son un solo Dios. Así que podemos decir que el Padre es Dios, el Hijo es plenamente Dios y así también el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Eso quiere decir que los tres participan de la misma vida o de la misma esencia o sustancia. Esto, por supuesto, no es una verdad que puede ser comprendida por nuestra mente. Simplemente la creemos porque la Biblia así lo dice. Yo he estudiado esto y lo puedo expresar así tal cual como lo he aprendido, pero nadie podría llegar a comprender cómo tres personas pueden ser una en una sola esencia, en una sola sustancia. Pero nuestro Cristo es una de las personas que hay en Dios. Él es Dios. Y entonces Pablo dice, miren, a pesar de que Él era Dios y es Dios, Él no estimó eso como algo a lo cual aferrarse. Pablo nos dice que Él poseía por derecho, por el hecho de ser Dios, por derecho Él poseía los privilegios y el derecho de no humillarse y de no sufrir. Ustedes sabían eso, Dios no tiene el derecho, o más bien Dios no tiene la obligación, es la mejor palabra, no tiene la obligación de sufrir, ni tampoco de humillarse bajo ninguna circunstancia. Él está exaltado, Él tiene gloria suficiente en sí mismo
y no necesita o no debe ser obligado a sufrir. Sin embargo, Cristo, fíjense lo que hace. Él decidió, según dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí Pablo muestra algo muy diferente a lo que todos nosotros poseemos. Nosotros somos contrarios a lo que Cristo era. Para nosotros es muy difícil rebajarnos. Para nosotros es casi imposible que se nos pida que hagamos algo que va más allá de lo que nosotros consideramos digno. Pero para Jesús, ser Dios, estar en igualdad con Dios el Padre, Él no lo consideró como algo a lo cual Él tenía que estar sujeto todo el tiempo y no soltarlo bajo ninguna circunstancia. Él, por amor a usted y por amor a mí, Él decidió soltar sus privilegios, es decir, la palabra aquí que aparece como sino que se despojó a sí mismo en el versículo 7, es en el original, Él se vació a sí mismo. Y algunos se preguntan de qué se vació el Señor, algunos objetan, bueno, se vació de sus atributos. No, Jesús no se vació de ninguno de sus atributos, lo cual habría sido un Dios menor o no habría sido Dios. Dios no puede tener ningún atributo menos que lo que Él tiene. Algunos dicen que Jesús se vació de su omnisciencia, que cuando Él estaba en la tierra Él no sabía todas las cosas, que Él se vació de su omnipresencia. Nada de esto es cierto. Jesús era plenamente Dios y plenamente un hombre. Él sabía todas las cosas, estaba en todo lugar a la misma vez y Él así podía hacer cualquier cosa que Él quisiera. Así que la pregunta sigue en pie, ¿de qué se vació el Señor? ¿De qué se despojó? Bueno, la respuesta es que Él se despojó de sus privilegios y derechos de usar sus propios atributos para su propio beneficio. Lo repito, cuando el Señor estuvo en la tierra, Él rehusó usar sus atributos para su propio beneficio. Él llevó a cabo el mandamiento de no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Él nunca utilizó sus atributos para su propio beneficio. Recordemos la tentación. Satanás le dice, oh, pero si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan, solamente tienes que decirlo. ¿Y el Señor cedió a esa tentación? No. Una vez más, el Señor estaba allí clavado en la cruz y uno de los ladrones le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios de verdad, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos también a nosotros. Podía hacerlo el Señor. Era todopoderoso para no dejarse inclusive poner un solo clavo en su cuerpo. Él podía evitar todo eso. Sin embargo, porque Él vino en su misión de rescatarnos a nosotros, Él se humilló hasta ese punto. Él dejó que lo clavaran. Él dejó que le hicieran todo ese mal. El Señor nunca utilizó sus atributos como Dios para salir de ninguna situación. Ahora te puede decir, pero una vez se estaba a punto de ahogar el Señor con los discípulos. Sí, pero Él estaba durmiendo y los discípulos eran que le faltaba la fe y llamaron al Señor. Y Él le dijo, ¿dónde está su fe? Yo no le dije que íbamos a cruzar al otro lado y así va a pasar aunque haya una tormenta. Y entonces Él utilizó su atributo nuevamente de omnipotencia para salvarles la vida a sus discípulos y no por su propio beneficio. Así que ya habiendo visto esto, de que el Señor rehusó y se vació del privilegio de utilizar sus atributos para sí mismo, y además Él rehusó o se vació el Señor de su gloria. Eso quiere decir que cuando Él vino a nosotros, como dice el texto, Él tomó forma de siervo. No vino como el rey exaltado. Él no nació en el imperio romano, ahí como hijo de un emperador, lo cual Él podía haber hecho. Él pudo haber elegido un palacio para nacer, pero no eligió un palacio. El Señor se vació de su gloria, vino a ser un siervo, es decir, que la naturaleza de siervo, semejante a los hombres, su humanidad lo cubrió su gloria. Y en algunas ocasiones la dejó manifestar. Recuerden el monte de la transfiguración, el Señor permitió que sus discípulos pudieran ver su gloria. Pero Él nunca dejó de ser glorioso, solamente que su gloria fue velada o fue cubierta mediante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra
con un cuerpo de carne. Vamos a seguir avanzando en este texto y fijémonos ahora el otro descenso, el otro grado de humillación de Cristo. Él se hizo un siervo. Dice que él, primero, en primer grado, rehusó usar sus atributos en beneficio personal. Y no solamente eso, él no consideró ser igual a Dios, sino que además se hizo un siervo. Escuche esto. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el amo? ¿Quién es el legislador de todas las cosas? ¿Acaso no es Él? ¿Y cómo Él, siendo el amo y el Señor, el rey y el legislador, vino y tomó forma de esclavo? Yo quisiera que alguien me pueda explicar eso a mí. ¿Cómo uno podría explicar eso? Que el amo, el dueño y el Señor, el rey, se hicieron un esclavo. En ninguna cabeza podría caber tal verdad, pero es una verdad de las Escrituras. Cristo, siendo Dios, tomó la naturaleza de siervo. Ahora fíjense en qué consistía esa naturaleza de siervo. El versículo dice que Él era semejante a los hombres. Eso quiere decir que Él era igual que cualquier hombre común y corriente. Jesús no parecía a alguien extraordinario. Jesús era alguien como cualquiera de nosotros. De hecho, Juan esperaba ver que el rey que él estaba predicando llegara e hiciera cosas extraordinarias y que fuera alguien que estuviera en algún palacio. Y en un momento él llegó a preguntarle, mandado por sus discípulos estando preso, ¿eres tú aquel que había de venir o hemos de esperar a otro? Fíjense que él tuvo cierta duda acerca de la persona de Cristo porque él no parecía alguien en su aspecto físico, alguien fuera de serie. El Señor Jesús no nació como un rey, el Señor nació como un campesino. Nació de un carpintero. El Señor, dice la Biblia, que era un hombre. Y quiero utilizar la verdad, la explicación de este texto que dijo el pastor Nicolás Serrano en una predicación de este mismo texto. Él dice que por qué aparece aquí el hecho de que Él era semejante a los hombres y primero dice que tomó forma de siervo. Cualquiera hubiera dicho que Él tomó forma de hombre semejante a un siervo, pero aquí dice que Él tomó forma de siervo semejante a un hombre. La palabra forma quiere decir esencia. Él en su naturaleza era un siervo. Él explica que el hecho de que diga forma de siervo semejante a los hombres es porque el ser humano es de naturaleza un siervo. Fue creado por Dios para servir a Dios. Nosotros hemos sido creados para servir a Dios y no para servirnos a nosotros mismos. Y Jesús, cuando tomó la forma de siervos, eso quiere decir que Él se hizo un hombre, porque los hombres son de naturaleza servidores. Ahora, observen esto. La Biblia dice en Mateo capítulo 20 y versículo 28, y también en Marcos capítulo 10, verso 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Padre le da una tarea a su Hijo. El Padre tenía un pueblo que quería redimir. Y habla con su Hijo y el Hijo dijo, estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando vino aquí a la tierra, como dicen algunos, Él pudo haber elegido un lugar de autoridad, haber nacido como un rey o como un emperador y desde esa posición libertar a su pueblo. Pero Él no lo hizo así. El Señor no es como nosotros que queremos hacer nuestro gobierno desde arriba. El Señor en su humildad nos enseñó que el más grande en el reino de los cielos es el servidor de todos. Él nos enseñó que nosotros no somos grandes por la cantidad de personas a la cual nosotros le mandamos y nos siguen y hacen lo que nosotros queremos. Él dice que somos grandes por la cantidad de personas a las cuales nosotros servimos. Y eso nos modeló el Señor. Él fue el siervo de todos. Recuerden Juan capítulo 13. Los discípulos están allí con el Señor en la cena. No había un siervo. En la casa parece que no se acordaron de dejar un siervo para que
limpiara los pies a los invitados. Y ningún discípulo se puso en pie para hacer el trabajo. El Señor lo hizo. Y el Señor les dice a sus discípulos, después que acaba de lavarle los pies a cada uno, inclusive a Judas, el Señor les dice, ustedes vieron lo que yo he hecho. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben hacer lo mismo con sus hermanos, porque ejemplo les he dado. Ese es el ejemplo del Señor Jesús. Fue alguien humilde por naturaleza. Él tomó una naturaleza de siervo. Ahora, fíjense esto otro que se encuentra en este pasaje. Ya vimos el primer estado de Cristo. Cristo, antes de ser encarnado, Él era Dios. Existía eternamente con Dios en la misma vida de la cual Dios participa. Pero ahora Pablo dice que el eterno Dios, que el invisible Dios, que aquel que creó todas las cosas, y dice la Biblia que por su palabra todo subsiste. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice que Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste o tienen su consistencia. Ese que creó las cosas, fíjense lo que hizo, se hizo semejante a los hombres. Piensen en esto. ¿Usted puede imaginar al creador volviéndose una criatura? El creador del universo entero, un día, si se puede decir así, decidió volverse un bebé pequeñito y entrar allí en el vientre de una madre, esperar 9 meses en el vientre de una mujer pecadora. María, aunque fue una sierva de Dios, nació con pecado y practicó pecado. Fue una sierva del Señor que creyó en Él, pero ella reconoció su pecado y creyó en Cristo como Salvador. Pero Jesús estaba allí en un vientre de una mujer pecadora. Y Él esperó 9 meses, después fue creciendo y creciendo. El Creador, señores. El Dios invisible tomó forma humana y nació y fue un ser humano como nosotros. ¿Quién podría explicar algo como eso? Vuelvo a citar a Nicolás Serrano. Él dice, es más fácil encerrar todo el océano en una taza que comprender esta verdad de cómo el Dios tan grande que se hizo un ser humano, cómo el Creador se convirtió en una criatura. Ahora miren, mis amados hermanos, esto que el Señor hizo es suficiente humillación. Tan solo el hecho de que Él bajara de su trono de gloria y se convirtiera en un hombre es suficiente humillación. Thomas Watson, un escritor puritano, dijo, la humillación del Hijo de Dios al hacerse hombre fue mayor que la que sufriría un ángel al hacerse un gusano. Lo repito, la humillación que sufrió el Hijo de Dios al hacerse hombre fue mayor que la que sufriría un ángel al volverse un gusano. Porque en definidas cuentas, un ángel es una criatura igual que un gusano. Pero el Creador, volverse una criatura, eso es inexplicable. Eso es humillación al más alto grado. Ahora uno podría decir, qué ejemplo el de Cristo, qué grande su humillación. Ahora veamos hasta qué punto Él llegó en su humildad. Veamos el tercer grado de humillación del Señor. Ya hemos visto, Él rehusó usar sus privilegios y de usar sus atributos para su propio beneficio. Él también tomó forma de un siervo. Él se hizo una criatura. Pero fíjense cómo dice el texto aquí, versículo 8, y estando en esa condición de un hombre, se humilló a sí mismo. Esto habla en un verbo no pasivo, sino activo, en un modo activo. Cristo no fue humillado por nadie, Cristo se humilló voluntariamente. No fue que la gente dijeron, no te queremos como rey, y lo sacan y hacen un derrocamiento y lo ponen allá atrás. No, Él, de su propia voluntad. Pilato dijo, tú no sabes que yo tengo autoridad para matarte o para soltarte. Y el Señor le dijo, Pilato, tú no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Tú no te estás dando cuenta con quién estás hablando. Esa autoridad que tú tienes, te la di yo.
Y el Señor, mis amados hermanos, aquí, dice la Escritura, que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La única persona en la faz de la tierra que ha podido obedecer a Dios hasta la muerte fue el Señor Jesús. Después más nadie, ni aun Adán, que fue creado por Dios en perfección. Adán no obedeció a Dios hasta la muerte. Cristo sí lo hizo. Cristo estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, aunque eso le costara la propia vida. Cristo nunca dijo una sola mala palabra. Yo en el colegio hablo con los niños y les digo, ¿tú sabías que el Señor Jesús fue a la escuela? Él estudió. ¿Tú te imaginas al Señor Jesús respondiéndole mal a un maestro? ¿Te imaginas al Señor Jesús no llevando su tarea hecha? ¿Te imaginas al Señor Jesús diciendo malas palabras? El Señor, aunque le costara la vida, jamás mintió, jamás le faltó respeto a nadie, jamás faltó a su tarea, jamás se copió un examen, porque Él fue obediente hasta la muerte. Ahora miren qué grado de humillación el del Señor. No fue solamente hasta la muerte como, bueno, le dieron un balazo o le cortaron la cabeza, la muerte por decapitación. Son muertes rápidas, muertes con poco dolor. No, la muerte del Señor no fue así. Dice Pablo que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. La más horrenda y dolorosa y vergonzosa muerte. La muerte de cruz era lo más terrible que podía existir. Alguien dijo que el que muere crucificado muere miles de veces por la intensidad del dolor. ¿Usted sabía que un crucificado podía durar semanas ahí? Colgado. La muerte por cruz era una muerte totalmente vergonzosa porque lo crucificaban desnudo. Era la burla de todo el mundo. La muerte de cruz estaba diseñada solo para los más altos criminales. No a todo el mundo lo colgaban en la cruz. Y el Señor estuvo dispuesto, por causa suya, mi amado hermano, y por causa mía, a morir en una muerte, no cualquier muerte, en la muerte de cruz. Miren lo que el romano Cicerón dijo. Lejos esté del mismo nombre de la cruz, no solamente del cuerpo, sino aún de la mente, los ojos y los oídos de los ciudadanos romanos. Repito, él dijo, lejos esté el mismo nombre de la cruz, no solamente del cuerpo, sino de la mente, los ojos y los oídos de los ciudadanos romanos. Un romano consideraba indigno la muerte de cruz. Ellos la aplicaban a otro, pero ningún ciudadano romano podía morir bajo crucifixión. Para un ciudadano romano que faltó la ley y cualquier delito que haya cometido, si fue muy grave, la muerte que le esperaba era muerte por decapitación, es decir, le cortaban el cuello, pero nunca la muerte de cruz. Estaba prohibido, porque ellos decían, eso es una muerte indigna. Oiga, ni siquiera nombrarlo, ni siquiera por la mente le pase eso a un ciudadano romano, que digan que lo van a colgar en una cruz. Para los judíos, la muerte de cruz era una maldición. La Biblia dice en Deuteronomio que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y para los griegos, la muerte de cruz era una locura. Por eso Pablo dice a los Corintios que para los griegos la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de un Salvador, de alguien que es Dios y que murió en una cruz? Mira, pero eso ni un semidios haría una cosa como esa. Ellos tenían sus dioses en el Olimpo que gozaban de buena vida y jamás soltaban su trono. Pero el Dios, el verdadero Dios, el Dios del trono, soltó su trono de gloria para venir a ampararnos a usted y a mí. Escuche esto. Veamos a dónde llevó esta humillación de Cristo. ¿Cuál fue su resultado? El versículo 9 nos dice que el resultado de la humillación de Cristo fue la exaltación del Padre. Este es el tercer estado de Cristo. Cristo vivió eternamente con Dios. Estamos hablando de su preencarnación. Cristo fue humillado cuando hablamos de su vida, de su muerte y su resurrección, pero Cristo también, vida y muerte, pero Cristo también fue exaltado. Estamos hablando de su resurrección.
Fíjense cómo Pablo dice el versículo 9. Por lo cual, es decir, por lo que Cristo hizo al humillarse en sus diferentes grados, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Si su humillación fue hasta lo sumo, también lo fue su exaltación. Mire, fíjese el tiempo verbal en que está escrito esta palabra, exaltó. ¿En qué tiempo? En pasado. El Padre exaltó al Hijo en el pasado. Cuando Él resucitó, fue exaltado. Y fíjense lo que dice la Biblia. Mateo versículo 23 y versículo 12. También puede encontrar eso mismo en Lucas 14, 11 y en el 18, 14. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese esto. Esto aquí habla de la fidelidad de Dios. ¿Por qué habla de la fidelidad de Dios? Porque Dios cumplió eso que Él dijo, que el que se humilla será enaltecido en la persona de Jesús. Uno podría decir, ¿y por qué causa yo voy a humillarme al punto de ceder en un punto de mi opinión personal? ¿Y por qué causa yo voy a rebajarme al punto de hacer un servicio en la iglesia que yo considero que es indigno? ¿Por qué no se lo dieron a otro? ¿Por qué no pagamos a alguien para que lo haga? ¿Y por qué causa yo me voy a humillar al punto que voy a ir a bañar a una persona que está enfermo de una enfermedad infecciosa? ¿Y por qué causa yo me voy a humillar a tal punto, etcétera, que voy a morir por alguien? Bueno, porque si usted se humilla, será exaltado. Fíjese que Dios cumplió esto en el mismo Señor Jesús. Se humilló y el Padre lo exaltó porque Dios es fiel a su palabra. El Señor les dijo a sus discípulos, si se humillan serán exaltados. Y dicen ellos, bueno, yo nunca he visto eso. Yo lo que he visto es que el que rompe brazos y quiere hacer la suya, el que llega para arriba. Nadie tirándose abajo, todo el mundo, tú tienes que tener tu dignidad. Te pasan por arriba y después tú no llegas a nada, tú tienes que darte tu valor. No, el Señor dice en el reino de los cielos, no es así, sino que el grande es el servidor. Y cuando uno se humilla aquí, será exaltado en el cielo. Yo quiero citar al pastor que estuvo aquí la semana pasada, el pastor Beato. Estuvimos en una conversación con él y él nos dijo lo siguiente, que encaja muy perfectamente con esto que hizo el Señor Jesús. Él dijo, en el ministerio siempre habrá sufrimiento. Es imposible hacer el ministerio sin sufrimiento, siempre se va a sufrir. Hacer la voluntad de Dios, siempre, mis amados hermanos, en este mundo caído va a traer sufrimiento. Pero quiero decirle que el sufrimiento es previo a la exaltación y a la glorificación. Todo aquel que por causa de Cristo se humilla y sufre por su causa, con Él va a reinar en los cielos, dijo el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en las glorias celestiales. Observe. Fíjense lo que dice el versículo 9, que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Hablamos al principio de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso significa que el exaltado fue humillado, y como explicamos, no fue humillado por nadie más, sino porque Él mismo se despojó, Él mismo se humilló. Pero ahora, fíjense cómo dice Pablo aquí, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y se lo dio ¿a quién? Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Con qué se relaciona ese nombre de Jesús? Con su humillación, no con su exaltación, con su humillación, indicándonos una vez más que aquel que es humillado es exaltado por Dios. Dios exaltó a ese más humilde, a Jesús. Pablo escogió una palabra perfecta. Miren, no existe nombre más dulce que el nombre de Jesús. Fíjense lo que dice él, lo que va a pasar, el nombre que en el presente tiene el Señor. Él dice aquí que le dio en el presente un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿cuándo? En el futuro, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñeme a Isaías capítulo 45, en el versículo 23.
Isaías 45, verso 23. Dice el Señor aquí: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Hoy mucha gente no quiere confesar el nombre de Jesús. Hoy mucha gente no quiere humillarse. Hoy mucha gente quiere seguir apegado y aferrado a su trono. Esta es mi posición, este es mi título, este es mi grado social. Nunca se atreven a bajarse de allí. Cristo tenía más que cualquier posición material. Él era Dios y descendió para poder rescatarnos a nosotros en la posición más baja. Pero ¿saben qué pasa, mis amados hermanos? Que aquellas personas que hoy no reconocen el nombre de Jesús y no se entregan a su señorío, no vienen a Él arrepentidos en fe y vienen en adoración y doblan sus rodillas adorando a aquel que murió y resucitó por ellos, un día en el futuro, un día van a doblar sus rodillas obligatoriamente. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo voluntariamente, pero un día será obligatoriamente, dice el texto ahí. ¿Cuántas rodillas? Absolutamente todas las rodillas. Y por si alguno piensa que eso nada más en la tierra, el texto aclara y dice: en el cielo todo ser angelical y todos los que han partido y están con el Señor, todos ellos van a doblar sus rodillas. ¿Ante quién? Ante Jesús. Todos los que están en la tierra, todos los que queden vivos y toda la gente que exista aquí, ese día, van a doblar sus rodillas, quieran o no quieran, y confesarán que Jesús es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el dueño de esto aquí. Y todos los que están debajo de la tierra, aun aquellos que se fueron sin Cristo, aun aquellos que nunca quisieron reconocerle y que allí están maldiciendo el nombre del Señor, ellos van a doblar sus rodillas delante de la persona gloriosa de nuestro exaltado Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora fíjense cómo termina el texto diciendo: y toda lengua confiese que ¿quién es el Señor? Jesucristo, no Jesús. Jesucristo es el Señor. No dice que Cristo Jesús. Y lo puede buscar en cualquier traducción. Dice que Jesucristo. ¿Saben qué significa Jesucristo? Significa aquel que fue humillado, pero que fue exaltado. Jesús, nombre de humillación, y Cristo, nombre de exaltación. Miren el orden. Primero Cristo Jesús, luego Jesús en su humillación, y ahora lo vemos como Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará y va a confesar que Él es el Señor. Amén. Que ese que vimos humillado y que hoy no quisimos confesarle, Él es el Señor, y vamos a doblar nuestras rodillas. Bueno, yo digo nosotros, estoy hablando en sentido general, pero yo voy a doblar mis rodillas en adoración a Él. Y muchos de los que estamos aquí podemos decir amén a eso. Cuando Él venga, vamos a doblar nuestras rodillas en adoración a aquel que vive. Ahora estamos en campaña política. Si entrara el presidente por ahí, ¿usted sabe qué haríamos? Nos pondríamos en pie para saludar al presidente de la República. Nadie se quedaría sentado, y ellos, hasta el que no es de Danilo, no, se para. Se para todo el mundo. Ahora, si por ahí, mis amados hermanos, entrara la persona de nuestro Señor Jesús, nadie quedaría en su asiento, todos caeríamos de rodillas. Y ante Él hemos de postrarnos. Quiero decirle, amado hermano, el Señor está aquí. El Señor está aquí con nosotros. Fíjense esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, enfatiza nuevamente esta gran verdad. Apocalipsis 5, desde el 11 hasta el 14, habla acerca de la adoración celestial, pero el 13 específicamente dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, oí decir al que está sentado en el trono. ¿A quién? Al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque así eso será. Y los 4 seres vivientes decían, así es, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Último grado de la humillación de Cristo se ve en el versículo final, en el 11, dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Note eso, Jesús, aún en esa ceremonia universal donde se le entregará el reino y el dominio de todo, y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, aún allí el Señor seguirá siendo humilde. Él hizo todo lo que hizo, su humillación fue para la gloria ¿de quién? Del Padre. Ni siquiera por un momento Él se va a atribuir esa gloria para Él. La va a atribuir al Padre. Padre, esto te pertenece a ti, esta gloria es para ti. Todo el mundo, escuche bien, todos los seres creados, todos, espíritus, humanos, todos, van a postrarse ante Él. Van a confesar su nombre. ¿Y saben quién se llevará la gloria? El Padre. Pero fue el Padre que murió. Fue el Padre que tomó la forma humana y se hizo un siervo y lavó los pies de los discípulos. Fue el que estuvo con los leprosos, fue el que sanó a los ciegos. Fue Él que tuvo que morir en esa cruz tan vergonzosa. No, lo hizo Jesús. Pero Jesús es el Hijo amado del Padre, en cual el Padre tiene complacencia. Y Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió, porque Jesús consideraba que el hacer la voluntad del Padre era su agrado. Es para usted y para mí, amado hermano, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque nada de lo que Dios nos pida que hagamos, nada es demasiado humillante. Nada. Compárelo con Cristo, a ver si es humillante lo que usted puede hacer. Aunque le pidan que bañe leprosos, que bañe muertos, lo que sea, nada es demasiado humillante como lo que hizo Cristo. Y como Él es nuestro ejemplo, sometámonos a esta voluntad de Dios el Padre. Miren, Pablo le dijo a sus hermanos, completen mi gozo. Y completa esa idea diciendo, el Hijo completó el gozo del Padre. Es decir, Él siempre dio satisfacción a su Padre. Yo he sido su Padre espiritual, completen ese gozo que yo me falta, de verlos a ustedes unidos. Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Dejen esa rivalidad de que no, que tú dijiste y que no me perdonaste, que esto, etcétera. Sean de un mismo sentir para yo tener un gozo completo, así como el Padre lo tiene en el Hijo. Amado hermano, soy yo una fuente de gozo para mi Dios. Soy yo una fuente de gozo para mis líderes espirituales. O soy un tropiezo porque no quiero humillarme y reconocer que los demás son superiores a mí. Si no es así, que el ejemplo de Cristo nos impacte de tal manera que podamos ser humildes como Él y que su Espíritu Santo cambie nuestra forma para que tengamos una naturaleza realmente de siervos, como lo cual fuimos creados.